Buenas tardes y bienvenidas a la charla coloquio organizada por ASAFES con la colaboración de la Fundación Caja Vital y la Diputación Foral de Álava con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental 2014. Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte 2014ko osasun mentalaren nazioarteko egunera. ASAFES, Kutxabank eta Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin antolatutako solasaltira. Este año el movimiento asociativo FEAFES ha escogido el lema Abriendo mentes, cerrando estigmas. Por desgracia, todavía el desconocimiento y los prejuicios en torno a los problemas de salud mental sigue siendo uno de los principales obstáculos en el día a día de las personas con algún tipo de trastorno mental. Aurten, FEAFESek burua irekiz estigma itxiz ereserkia hautatu du. Izan ere, ezjakintasuna eta aurreiritziak osasun mentalaren inguruan oztopo handia jarraitzen dira izaten buru gaixotasuna duten pertsonen egunerokotasunean. Antes de pasar a las presentaciones, recordar que en cada asiento encontraréis una carpeta con un cuestionario de valoración que tras realizarlo se recogerán en las mesas de la entrada. En esa misma carpeta hemos incluido unos folios por si queréis tomar alguna nota. Aurkezpenetara pasatu baino lehen, bi gauza gogoratu nahi dizkizuet. Eserlekuetan karpeta bat topatuko duzue, barruan iritzia emateko, galdera sorta batekin, behin eginda sarrerako atean usteko. Gainera, horri batzuek dituzue, oharrak hartu nahi izan ez gero. En primer lugar, presentaros a Lucía Peña, presidenta de ASAFES. Buenas tardes y gracias por haber respondido a esta convocatoria de ASAFES. Hoy, como ha dicho Laila, se celebra el día 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Salud mental definida por la OMS como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar, puede tener una vida autónoma y es capaz de contribuir a la comunidad. Somos conscientes de que no todo el mundo lo consigue, ni nadie estamos libres. Más alto. A ver, ¿me oís ahora? ¿Tampoco? Pues teóricamente, técnicamente está correcto. Bueno, la verdad es que tengo algo de catarro y mi tono de voz no es muy alto. Voy a intentar elevarlo. ¿Me oís ahora mejor? Sí. Bueno, estaba un poquito definiendo lo que la OMS definía como salud mental. Y decía que no todo el mundo lo consigue, ni nadie estamos libres de en algún momento de nuestra vida podamos perder alguna de estas capacidades y necesitemos ayuda. Para eso está la asociación y para eso celebramos hoy este día. Como se ha comentado antes, el lema elegido a nivel de Estado español es Abriendo la mente, cerrando estigmas. Como asociación tenemos el reto de abrir la mente de la sociedad. Antes hemos comentado que la asociación tiene casi 40 años de vida y lleva mucho tiempo trabajando este tema. Y los que ahora estamos representando a la asociación seguimos en ello. Durante este mes, el día 4 de octubre, participamos en la carrera de empresas. Este año ha sido 2 equipos de profesionales, pero para los próximos años tenemos la ilusión de estar presentes los familiares, personas con enfermedad, voluntariado, etc. Hoy contamos con Rafael para abrir nuestra mente y aportar esperanzas en nuestra salud mental. El jueves, a lo cual también estáis todas invitados y todos, vamos a organizar una charla sobre la reforma del Código Penal y cómo afecta a nuestros familiares. Va a ser a la misma hora y en el mismo lugar. Esperamos tener el aforo tan espléndido como tenemos hoy. El día 18 tendremos un encuentro festivo, las 4 asociaciones de Euskadi que componemos la federación. Con este encuentro pretendemos hacer partícipes a toda la ciudad y en este caso al pueblo de Llodio, lo vamos a celebrar en Llodio, y a todas las entidades. Seguimos adelante con nuestra labor de concienciación y de motivación a través de entrevistas, artículos en el periódico. Creemos de alguna manera hacernos presentes en la sociedad y abrir la mente de la sociedad. Pero también como asociación lo que tenemos muy claro es la responsabilidad de ir cerrando estigmas.
y tenemos el compromiso de conocer a todas y cada una de las personas que padecen la enfermedad, haciendo que sean conocidas por la sociedad con cercanía, naturalidad y normalidad, que se las reconozca como personas con capacidades, cualidades y potencialidades. Tenemos el compromiso de implicar a todos los agentes claves de la sociedad en esta lucha contra el estigma. En este trabajo yo creo que no nos podemos culpabilizar nadie, pero sí que nos tenemos que unir las personas con enfermedad, las familias, los profesionales de apoyo, los responsables de los sistemas de salud, servicios sociales, justicia, educación, los agentes sociales, las empresas. Todos necesitamos unirnos para avanzar en esta lucha. Tenemos el compromiso de comunicar con transparencia y rigor qué es la enfermedad mental y cuánta diversidad hay en esta realidad que es tan compleja y que tanto sufrimiento produce tanto a las personas que la padecen como a sus entornos familiares y sociales. Tenemos la responsabilidad del compromiso de intentar cambiar la mirada de la sociedad hacia este colectivo. Muchísimas gracias. Antes os he agradecido la asistencia y ahora os animo a participar en las propuestas que nos aporte Rafael, cuya presentación va a hacer ahora Laila. Muy bien, pues para entrar ya en materia, hoy ha venido Rafael Santandreu, profesor, psicólogo y escritor de los conocidos libros El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad y La escuela de la felicidad. Viene a hablarnos del poder de nuestra mente para estar bien a pesar de las adversidades. Su idea es que las personas podamos estar bien en cualquier sitio, bien sea Vitoria, Bombay o, por qué no, Alaska, si no nos decimos lo contrario. Eso es lo que él nos cuenta. La clave de la felicidad está en dejar de quejarse y aprovechar nuestras oportunidades. Rafael, ¿cómo podemos aprender a hacerlo? Pues ahora os lo explico. Perfecto, adelante. Muchas gracias. Pues, ¿me oís? Yo me voy a poner de pie y así nos vemos, ¿no? Si no... Hoy pues lo primero agradeceros a la organización que me hayáis invitado a estar aquí. Para mí ha sido un placer, ¿no? He intentado meterlo en la agenda como fuese, porque yo creo que, hemos estado hablando antes sobre esto, yo creo que las asociaciones, como cualquier asociación, de esto hablaremos un poco a lo largo de la charla, que sirve, cuyo objetivo es unirnos para cooperar cuando tenemos cualquier tipo de adversidad, son de las flores de la vida, son de las cosas hermosas, ¿no? Luego os contaré algunas anécdotas sobre estas flores que salen en los páramos de la adversidad. O sea que muchas gracias por invitarme y bueno, casi es que os pediría ya de entrada un aplauso para ellos, para los organizadores. Porque hace una labor increíble, estupenda. Bueno, entonces hoy estamos aquí para hablaros un poco de salud emocional, de salud mental, y voy a intentar hablaros un poco de esto, y ahora me acabo de acordar que he de apagar el móvil, ¿verdad? Y vamos a hablar de salud mental y emocional, y le he querido titular de esta manera tan curiosa de ser feliz en Alaska. Esta mañana me llamaban de una radio de Onda Cero y me decían: Rafael, ¿que vas a hablar de ser feliz en Alaska? ¿Que te vas a Alaska? Y digo, no, quiere decir lo que veremos ahora, ¿no? Quiere decir que el ser humano, primero lo menciono y voy a intentarlo explicar, que el ser humano, si no se dice lo contrario, tiene una capacidad alucinante para pasarlo bien y ser muy feliz en todas partes. En Barcelona, en Shanghái, en Alaska. Y es curioso como nosotros muchas veces no creemos eso, ¿no? Y a veces nos entran los miedos cuando decimos, ostras, si fuese a Shanghái, es que igual, ¿no? Cuando tenemos miedos es porque allá donde vayamos a ir, metafóricamente o como sea, nos da miedo porque pensamos que no vamos a ser felices si en tal situación. Cuando las personas más fuertes a nivel emocional y mental tienen esa seguridad interior, y es muy fácil, ahora veremos por qué, de que si se puede ser feliz siempre, pase lo que pase. Y esto lo vamos a ver. Esto me recuerda que hace un año o algo así, estuve en Logroño dando una conferencia y resulta que comí con
con uno de los organizadores de un club cultural de Logroño, donde iba a hacer la conferencia, ¿no? Una persona muy maja que además es escritor y que es de allí de Logroño, ¿no? Y hablamos pues de la pareja, él escribe libros románticos, ¿no? Y hablábamos de la pareja, hablamos del amor, de muchas cosas así, ¿no? Y en un momento dado él me preguntó, pero estuvo él y su pareja, y entonces ellos no tienen hijos, ¿no? Y comentaban, mira, llevamos muchos años juntos, no tenemos hijos porque hemos decidido que no queremos tener hijos. Entonces me preguntaron a mí, Rafael, ¿y tú? Bueno, no tenía pareja, no tengo pareja, pero me decía, ¿tú quieres tener hijos? Y yo dije, no, yo tampoco. Yo he decidido que no quiero tener hijos, ¿eh? Me gustan los niños, pero no quiero tener hijos. Y no sé por qué fuimos hablando y dije, pero bueno, si alguna vez los tengo, pues seré muy feliz también, por supuesto. ¿Seré feliz teniendo hijos o no teniendo hijos? Entonces este chico, que es una persona así muy espiritual y tal, me dijo, Rafael, esto que acabas de decir es un poco de iluminación. ¿Sabes? Los budistas también hablan de esto, ¿no? Pero si podemos ser felices de cualquier forma. Entonces nuestras opciones, nuestras elecciones son anécdotas. Mira, pues tiraré por este camino o tiraré por este otro. Pero si voy a ser feliz de cualquier forma. Bueno, pues hoy vamos a hablar intentaré explicar este concepto. Pero para empezar, os tengo que decir, me presento un poquito mejor. Yo soy psicólogo, como me han presentado. Soy psicólogo cognitivo, o también cognitivo-conductual, que es como se dice ahora. ¿Vale? ¿Qué es eso de lo que es? Porque en psicología, vosotros ya sabéis que existen diferentes tipos de psicología, en realidad. La psicología no es una disciplina como la medicina, que hay una corriente más establecida, no. Nosotros tenemos que convivir con varias escuelas que funcionan al mismo tiempo. La psicología cognitiva se basa en el presupuesto de que los pensamientos son los que causan las emociones, en gran medida. No completamente, pero en gran medida. Y como mínimo los modulan mucho. ¿Vale? ¿Cómo podríamos explicar esto? Yo lo explico de la siguiente manera. Cuando yo oigo muchas veces que alguien dice, por ejemplo, es que Pepe me pone de los nervios, ¿no? Yo siempre digo, no, eso no es verdad. Y me dicen, ¿cómo que no, Rafael? Si es que me pone de los nervios. No. Lo que sucede es que Pepe hace algo, tú te dices a ti mismo que eso es intolerable y ahora te pones de los nervios. O sea, eres tú que te dices que no lo puedo aguantar, que Pepe es un pesado intolerable. ¿Veis? O sea, ¿quieres pruebas? Pues que Pepe a diferentes personas les suscita diferentes emociones. No es de cajón que Pepe sea intolerable. Vale, esto es súper importante, porque significa que nosotros con nuestros pensamientos modulamos bastante nuestras emociones, con lo que nos decimos. ¿Lo veis? Y esta es la base de la psicología cognitiva, que también significa psicología cognitiva, psicología del pensamiento. Nosotros lo que intentamos es aprender a tener cierto control sobre lo que nos decimos, sobre lo que pensamos acerca de las cosas, para tener unas emociones un poco mejores. ¿Veis? Este es el principio. Bueno, esto ya lo decía Epicteto, el filósofo grecorromano del siglo I de nuestra era. Él decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. ¿Veis? Es súper fuerte en realidad este principio, ¿eh? Y nosotros se nos escapa un poco. Nosotros pensamos una y otra vez que es las cosas que nos afectan directamente. Pero no, en realidad es lo que yo me digo. Os pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, yo voy al gimnasio todos los días, por la mañana, bien tempranito, y me encanta. Y voy allí, entre que voy a nadar, luego hago un poco de pesas, hago no sé qué, y estoy 1 hora y media, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si me llevan cada día a una carretera a picar piedra, pues no lo puedo soportar. Bueno, más o menos es lo mismo, estoy ahí sudando, haciendo un esfuerzo. Pero la lectura que hago de una cosa o de otra es muy diferente. ¿Veis? Lo que yo me digo es lo que produce unas emociones determinadas. ¿Veis? Bueno, si es para mí no estoy, ¿eh? Ok.
Entonces, por ejemplo, porque, mira, me gustaría preguntaros, que últimamente no me he acordado de preguntarlo y lo pregunto bastante en las conferencias que hago. ¿Cuántos de aquí han leído alguno de mis libros? ¿Podéis levantar la mano? Más o menos para saberlo. Ok, bajadla. ¿Cuántos de aquí no? Casi comparo. ¿Qué? Vale, ya está. Siempre hay gente que no levanta, que dices, bueno, ¿ha leído? ¿No ha leído? ¿Se lo está pensando? Vale. Bueno, también puede ser, lo tengo pero no lo he leído. Está allí. ¿De alguna manera entra el contenido? Vale. Ok, pues fijaos, hay otro concepto. Os lo pregunto esto para explicar. Hay gente que sabe más ya sobre lo que yo explico y gente que menos, ¿no? Es para dirigirlo. Hay otro concepto que yo trato, que hay una palabra que yo utilizo muchas veces, que se llama, es un término que yo he inventado un poco, que se llama terribilitis. ¿Y qué es la terribilitis? Yo digo que la terribilitis es la madre de todas las enfermedades emocionales. ¿Y qué es la terribilitis? O casi todas. ¿Qué es la terribilitis? La terribilitis es la tendencia a decirme a mí mismo, a pensar que cualquier adversidad es muy, muy mala o terrible, ¿no? Es un hábito. Cuando me acostumbro a quejarme y a decirme a mí mismo, ostras, esto es terrible, hostia, es joder, terrible, es muy malo, o no lo puedo soportar, estoy harto, ya no puedo soportar, ¿qué significa? Es terrible. Terrible, cuando nosotros decimos que algo es terrible, significa más bien que es intolerable y que si pasa, yo ya no puedo ser feliz, o muy difícil, ¿vale? Entonces, fijaos que hay gente, la gente más fuerte a nivel emocional no tiene terribilitis y huye de la terribilitis. Y de hecho piensan, creen, se han convencido, yo trabajo para convencerme, de que en realidad en esta vida no hay nada terrible. Un poco malo si quieres, pero ni siquiera hay nada muy malo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto? Porque resulta que, como acabamos de decir, lo que yo me digo me suscita unas emociones. Y si yo me digo que las cosas, ostras, si pasase eso es terrible, como me ha pasado eso es terrible, tengo emociones muy exageradas. ¿Veis? En cambio, si nos convencemos a nosotros mismos, y hay pruebas de que eso es así, de que en realidad, bueno, sí, tenemos algunas adversidades, pero nada es tan malo que me va a impedir ser feliz, mis emociones son muy diferentes. ¿Veis? De hecho, yo creo que mi trabajo, en general, y es un trabajo de toda una vida, es combatir la terribilitis. Que la gente no terribilice. Y estamos en una época de la humanidad que, hostia, terribilizamos un montón. Además, cuando cada vez practicas más y dejas de terribilizar y tienes un diálogo más racional, cada vez ves más lo que terribiliza a la gente, ¿no? Y, por ejemplo, los medios de comunicación, que terribilizan un montón. Es el tono, cómo plantean las cosas, ¿no? ¡Oh! ¡Paro! ¡Ostras! No sé qué. El partido, la corrupción. Que viene a decir, es terrible. ¿Veis? Entonces, estamos en un momento de la historia que la gente terribiliza mucho. Y eso suscita emociones muy exageradas. ¿Vale? Hay un ejemplo que menciono en mi libro, de un caso real, que es que en mi primer libro, En el arte de no amargarse la vida, que me gustaría explicar, que es un caso real para explicar un poco esto de la terribilitis, ¿no? O de los pensamientos que nos decimos que son exageradamente malos, que también les llamamos creencias irracionales, ¿de acuerdo? Y este es el caso, yo cuento el caso de Jordi, un chaval que vi hace muchos años, muchísimos, y fue quizás de los primeros casos que traté como psicólogo, ¿no? Y este era un chaval que me trajo su madre y que estaba muy preocupada porque Jordi se había intentado suicidar hacía 2 semanas atrás. Entonces, claro, estaba muy asustada, ¿no? Y iba en serio ese intento de suicidio. Y lo tenía delante a Jordi y le hice la primera pregunta lógica, ¿no? Oye, Jordi, ¿por qué? ¿Hay algún motivo esto de que hayas intentado suicidar? Y me dijo, hombre, sí, te lo voy a explicar y me vas a entender. El motivo es que en el cole, por primera vez, he suspendido 3 asignaturas.
esta evaluación. Y yo le dije, ostras, Jordi, pero hombre, no me fastidies, ¿cómo exageras, no? Hombre, entiendo que está mal, que te fastidia, has suspendido 3 asignaturas, hombre, pero para suicidarte, tío, yo que suspendía en el cole, pero a troche y moche no veas. Digo, ¿qué me estás contando? Y me dijo, no, sí es verdad, hombre, dicho así, claro, pero es que tiene una explicación, Rafael, déjame que te explique. Lo que sucede es que tú no lo sabes, pero yo voy a un cole muy bueno, que han ido mis 2 hermanos mayores, y mi padre también fue a ese cole. Es un cole, era un chaval de clase alta, ¿no? Me dice, entonces, claro, y no sabes que en este cole, que es muy bueno, tienen una norma, que es que no puedes pasar de curso al final del año si te quedan más de 2 asignaturas. O sea, con 3 tienes que repetir curso. Entonces, claro, yo he pensado, en esta primera evaluación, ostras, se me atragantan estas 3 asignaturas, es posible que me ponga nervioso, no las apruebe, entonces, claro, no sería. O sea, el problema no es suspender 3 asignaturas, Rafael. El problema es que te hacen repetir curso. Entonces, claro, por eso. Y digo, bueno, vale, vamos a ver, Jordi, ok, imaginemos que repites curso. A ver, pero para suicidarte, tío, ¿qué me estás contando? Entonces, que así dice, no, es verdad, pero es que déjame que te explique más, es que ahí no acaba la cosa. Es que este cole, que es muy bueno, tiene otra norma, que es que solo se puede repetir curso 1 año, 2 no. Entonces, claro, yo he pensado, claro, imagínate que suspendes 3 asignaturas, te quedan a final de curso y me hacen repetir. Ahí me cojo un trauma, porque claro, imagínate, me separo de mis amiguitos, voy con los más pequeños, ya empiezo a fracasar. Y entonces me coge el trauma y me coge mal rollo y cateo también el siguiente curso. Entonces, claro, ya, Rafael, eso sería expulsión. ¿Ahí qué me dices? Y yo dije, bueno, mira, Jordi, es que si te expulsasen del cole, todo eso, hombre, tampoco para suicidarse, colega. Yo tengo cantidad de amigos míos del cole que los expulsaron. Más de uno, ¿eh? Y me dice, ya, pero es que ahí no acaba la cosa, Rafael. ¿Sabes qué pasa? Que yo he pensado que, claro, tú piensas, que yo me pasa eso, me expulsan del cole. Hombre, a mí me coge un mal rollo, porque mis hermanos sacan buenas notas, y mi padre sacaba muy buenas notas en el cole también. Me coge un mal rollo, y yo veo que yo no acabo la ESO. O sea, en otro cole en ningún sitio. Entonces, claro, ya sería no tener estudios universitarios. Piensa que sería el primero de la familia que no tiene estudios universitarios. Joder, es que sería el tonto de la familia, tío. Y yo creo que más o menos marginado, en mi propia casa, el tonto. Claro, entonces, ¿qué? Y digo, y seguía, pero ahí no acaba la cosa, Rafael. Es que, porque yo le decía, hombre, pero le decía, no acaba la cosa. Mira, es que si yo veo que si me pasa todo eso, ¿sabes qué va a pasar? Que estaré condenado a un trabajo de mierda. Porque claro, yo he ido con mi padre, hemos ido, por ejemplo, al supermercado a tipo Prica o algo así, ¿no? ¿Tenéis el Prica por aquí? No. Un supermercado de esos baratitos, el Lidl. Dice, hemos ido al Lidl alguna vez y mi padre ha visto uno de esos reponedores y me ha dicho, ¿ves? Esos chavales no cobran una mierda y están ahí con ese trabajo, hay que estudiar. Me dice, entonces, claro, estaré condenado a un trabajo de esos asqueroso y entonces, claro... Y yo digo, hombre, Jordi, ¿pero qué me estás contando? Entonces sigue, pero ahí no acaba la cosa. Es que yo creo que si me pasa eso, ¿sabes? No podré conseguir novia. Y yo digo, ¿qué? Entonces suspendes 3. Y me dice, sí, porque claro, en mi barrio, que yo soy de clase alta y tal, ¿quién va a querer ir con el fracasado, el que tiene un trabajo malísimo, marginado en su casa? Nadie. Entonces, y acabo diciendo, entonces estaré condenado a una vida de soledad. Toma ya, pum. Entonces yo le dije, ostras, Jordi, tío, si yo pensase así, estaría perdido también, colega. ¿Qué cadena de pensamientos tan negativos? Pues fijaos, cada uno de estos pensamientos en cadena que tenía Jordi, nosotros los calificamos de terribilizaciones o de creencias irracionales incluso. Porque desde un punto de vista objetivo, eso no es verdad. O sea, quiero decir, por ejemplo, si de la primera a la última de sus creencias irracionales no son verdades. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que dices que si tú no tienes estudios universitarios no te sacas novia? ¿Dónde está visto eso? ¿Qué me dices? Bueno, también no tener novia es estar condenado a una vida de soledad, pero ¿qué me estás contando, tío?
Luego, o sea, todo lo que se decía era una exageración. Son creencias irracionales. Las creencias irracionales se caracterizan por lo siguiente. Uno, son exageraciones de la realidad. Existen pruebas de carácter científico, de todo tipo, incluso estadístico, que te dicen que no es verdad. La estadística de que pase todo eso, que dice Jordi, es que es muy pequeña. Es absurdo confiar en un dato estadístico. No es científico eso. Por lo tanto, las creencias irracionales son exageraciones de la realidad. Desde un punto de vista científico, un punto de vista lógico, objetivo, no son verdad. Pero nosotros, por alguna razón, las mantenemos. Fijaos que esas creencias, otra característica que tienen, es que no ayudan a resolver los problemas. Fíjate que Jordi no quería resolver ya ningún otro problema en su vida. Claro, son tan abrumadoras que te dejan seco. No son efectivas. ¿Veis? Y fíjate, estas creencias irracionales también no son fruto de una sana comparación, de abrirse al mundo y ver la realidad del mundo o de las posibilidades del mundo. Digamos que son creencias que uno se inventa. Vale, entonces fijaos, mi trabajo en realidad, o nuestro trabajo para adquirir salud mental, es despojarse de esas creencias irracionales para adoptar creencias racionales. Entonces, las creencias racionales siempre son creencias objetivas y no terribilizaciones. Nosotros, cuando somos irracionales, cuando terribilizamos. Nosotros podemos plantear aquí un principio general muy importante, que es que, en realidad, tenemos motivos para pensar que en esta vida no hay nada terrible en realidad y que podemos ser felices prácticamente en cualquier situación. Y intentaré demostrar esto, ¿de acuerdo? Bueno, otro concepto de los que yo hablo muchas veces es la necesititis. Entonces, si el padre de la enfermedad emocional es la terribilitis, la madre es la necesititis. La necesititis es la creencia de que necesitamos muchas cosas para estar bien, cuando en realidad el ser humano necesita muy poco para estar bien. Simplemente la comida del día, el agua del día y nuestra capacidad de disfrutar de las cosas. Si más o menos tenemos la comida y el agua del día, nosotros podemos ser muy felices. Pero ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces nos ponemos una carga increíble a nosotros mismos metiéndonos necesidades inventadas. Nosotros, yo creo que vivimos en el momento histórico donde las personas nos exigimos más a nosotros mismos. Nos pensamos que hay que ser mucho y hay que conseguir mucho y si no es el fin del mundo. Y eso nos hace débiles a nivel emocional. Las personas más fuertes saben que necesitan muy poco. Por ejemplo, San Francisco de Asís, que es un personaje, yo no soy especialmente creyente, ni católico, pero San Francisco de Asís es un personaje que me mola mucho, porque era un tío fuerte y feliz. Y dicen que San Francisco de Asís dijo al final de su vida: cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Hacía como un juego de palabras. Pues era un tipo fuerte. Entonces, decía que vivimos en el momento histórico donde la gente hemos creado más necesidades. Fijaos, si nosotros comparamos el ser humano actual con nuestros abuelos, si hacemos este ejercicio en cuanto a la exigencia personal, fijaos la diferencia. Actualmente, y fijaos, yo voy a decir lo que la gente media en la actualidad se exige. Y nosotros lo comparamos con nuestros abuelos. Fíjate, hoy en día, para ser una persona mínimamente decente, tienes que ser una persona con estudios mínimos. Si tú dices que no sabes leer y escribir, te van a mirar muy raro. Compara con nuestros abuelos. Incluso has de ser una persona viajada.
Si tú dices que no has salido nunca de tu provincia, te miran raro. Y fíjate nuestros abuelos. Has de ser, incluso estar delgado. Si eres obeso te miran mal. Estar en forma incluso. Imagínate nuestros abuelos. Ser elegante. Nosotros vestimos muy bien en comparación con nuestros abuelos. Nuestros abuelos siempre tenían la misma ropa, toda su vida. La de los domingos y punto. Fíjate, tienes que tener pareja, y una buena pareja, no cualquiera. En la época de nuestros abuelos, uno se emparejaba con las 4 del pueblo y punto. O sea, podías escoger una de las 4 y no mires más. No, tienes que tener una novia bien escogida, que parezca que sí, que, oye, tú, que encuadra contigo, porque tal, vale, ¿qué más? Tienes que... ¿Qué más? Tener amigos, muchos amigos. Nuestros abuelos, o mi padre tenía la familia y punto, ¿no? Y, no sé, algún compinche de donde jugaba las cartas, pero casi no. Nosotros tenemos que tener muchos amigos también. Una gran vida social, no salir, tal, no sé qué. Nuestros abuelos, ¿qué dices? ¿Sabes? Un paseillo se daban y punto. Y así podría decir cantidad de cosas, pero fíjate que si tú no cumples esto, hostias, es que eres un puto friki, como se dice ahora. Ostras, y cada vez nos metemos más y más exigencias de estas. Va subiendo y no nos damos cuenta. Ostras, claro, así es si te crees todas estas exigencias, es que es muy difícil vivir y mantener el nivel. Yo alucino mucho, imagino que aquí también pasa, yo en Barcelona vivo así cerca del centro y hay una cosa que me gusta, pero al mismo tiempo digo, joder, que me parece muy significativo, que es cuando veo a las mujeres por las mañanas, ¿no? Y van, o sea, con lo guapas que vais, arregladas, fantásticas y corriendo ya de un lado a otro, yo digo, ostras, qué súper exigencia, ¿no? Ostras, es que ¿cómo se puede mantener ese nivel? Las mujeres hoy en día son buenísimas madres, amigas, cuidan a la familia, son profesionales, son ordenadas, están al orden de la actualidad, van al gimnasio, están guapas, elegantes. Digo, hostia, es una serie de cosas que dices, la madre que nos hizo. Por un lado es bonito, pero otro es una locura. O sea, estamos en un nivel de mega exigencia personal que es único en la historia de la humanidad, por primera vez. Claro, cada una de esas necesidades, tengo que ser así, la gente me... Luego veremos las necesidades que hacemos sobre los demás, también. Eso es una carga en realidad. Porque fijaos, ahora ya he empezado a decirlo, nosotros nos creamos necesidades y superexigencia a 3 niveles. Conmigo mismo, me exijo hacerlo todo bien y ser una persona con todos esos esquemas ahí dando el callo, o sea, nos latigamos si no cumplimos. También mega exigencia para con los demás. Entonces nos decimos, la gente me debe tratar bien todo el tiempo. Y eso es una locura del copón. Siempre lo digo. ¿Por qué? Porque primero, eso no va a pasar. La gente no te va a tratar, todo el mundo no te va a tratar bien todo el tiempo, es imposible. Y además tampoco lo necesitas, hombre. Si es una chorrada eso. Nosotros necesitamos, en todo caso, que algunas personas nos traten bien, las más cercanas. Y tampoco todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son humanos y fallan también, y se les va la bola, y no pasa nada. ¿Veis? O sea, nos exigimos mucho a nosotros mismos, exigimos mucho a los demás, y exigimos también mucho al mundo. Exigimos que el mundo sea perfecto. Yo, por ejemplo, no sabéis cuántas veces me han preguntado en estos últimos años, los periodistas me preguntan mucho, Rafael, ¿cómo se puede hablar de felicidad con la que está cayendo? ¿No? Y yo siempre digo, ¿pero qué está cayendo? Yo no veo que caiga nada. Porque si vivimos en una época de la humanidad fantástica, y de España fantástica, si sobra de todo. Si lo comparas con hace 40 años, con hace 80 años, con hace 160 años, ve para atrás, ya verás. ¿Veis? Pero exigimos mucho también al universo. Exigimos que el universo, que lo externo sea perfecto, que los trenes lleguen a tiempo, que las cosas funcionen perfectamente, que los políticos hagan su trabajo perfectamente, todo. Y nos hemos de dar cuenta que el universo, el entorno, no es perfecto y nunca lo será. Pero ¿sabéis lo bueno? Es que tampoco lo necesitamos. ¿Qué va? Pero si ya tenemos demasiado.
O sea, la abundancia es brutal. ¿Para qué más cosas? ¿Para qué más efectividad? Con relación a eso, se me ocurre ahora una experiencia que yo tuve hace muchos años, cuando en el 93 hice un viaje a Cuba de 3 semanas. Fui con unos amigos, con 3 amigos más, y fuimos a ver el último reducto del comunismo que se iba a acabar dentro de nada. Imaginaos, todavía vive Fidel y tal. Hicimos un viaje por la isla, además por nuestra cuenta, en coche, muy bonito y tal. Pero claro, ¿sabéis una experiencia que tuve muy curiosa? Fue que cuando llegué, yo era muy jovencito, tenía 22 años. Cuando llegué a Barcelona en el avión y tal, y lo primero de llegar a la ciudad, tuve un choque, por ejemplo, porque cuando llegué a la ciudad, al ver los bares. Porque dije, me hice la siguiente reflexión: ostras, ahora si quiero, entro en este bar y me pido 50 cervezas. Y me las ponen. 50. ¿Qué pasote? Porque es que en Cuba, ya me había acostumbrado, en Cuba no hay nada, no había nada. Bueno, tú pides una cerveza y en muchos bares no hay. Café tampoco. ¿Qué hay? Pues mire, si quieren una infusión, pues te la tomas, es lo que hay. Porque y además era un periodo especial que había mucha escasez también, ¿no? Y te acostumbras, y dices, pues bueno. Entonces nosotros no nos damos cuenta, pero hay una abundancia del copón aquí, ¿sabes? Que no te la acabas nunca, de todo, de lo material y lo inmaterial. Entonces, ¿para qué más? ¿Para qué? Nosotros nos volvemos muy locos porque exigimos eficiencia, que todo funcione a tiempo. ¿Para qué? Si ya vamos sobrados de todo. Nos hemos pasado incluso 5 pueblos de abundancia. De hecho, en la actualidad la gente nos morimos y tenemos enfermedades de gordos, de pasarnos. Imaginaos si nos hemos pasado. Entonces, ¿para qué? Pues fijaos, esto es las superexigencias que nos vuelven locos. Entonces, nosotros podemos aprender a no terribilizar si reducimos nuestras necesidades. Pero es una cosa que es más bien a nivel mental, porque yo puedo tener una mansión, pero sé que no la necesito. Yo puedo tener un trabajo que me gusta mucho como psicólogo y es bonito, pero no lo necesito. Yo vendiendo naranjas o sin hacer nada, yo puedo ser muy feliz también. Yo puedo tener pareja y puedo quererla mucho, pero no la necesito. Si me deja, yo puedo ser muy feliz también, porque necesito muy poco para ser feliz. De hecho, solo necesito el agua y la comida del día. Entonces yo, por ejemplo, en mi último libro, hablo de algunos personajes que se caracterizan por tener una gran fuerza emocional. Uno de ellos es Joan Pipa, y yo lo describo en mi libro. Joan Pipa es un tipo que se hizo un poco famoso en Cataluña hace unos años porque le hicieron un documental que se llama El Somni, el sueño, que lo podéis encontrar en YouTube, está colgado en YouTube. Y resulta que le hicieron un documental, me pongo después, no me pongo, que me llamen después, al acabar. Resulta que Joan Pipa le hicieron un documental porque es el último pastor transhumante del Pirineo. Quiere decir esto que él se pasa durante varios meses al año, se los pasa en el campo, llevando a sus ovejas, tiene muchas ovejas, de un sitio a otro del Pirineo para que pastan al natural, ¿vale? Y como ya no queda, es el último del Pirineo, le hicieron un documental. Y tuvo muchísimo éxito en Cataluña porque se vio un tipo extraordinario, un tipo feliz, con una gran filosofía de vida, apasionado por la vida, fantástico. Y lo llevaron varias veces a TV3, al canal autonómico de Cataluña, y tuvo mucho éxito también. Fue un tío súper simpático y muy fuerte. Entonces, fijaos que yo lo describo en mi libro Joan Pipa, porque Joan Pipa es un tipo que tiene muy pocas necesidades. Él dice, ostras, yo con las estrellas, un trozo de queso y pan, y mi naturaleza, yo soy el hombre más feliz del mundo. No necesito nada más. Y me hacía gracia que él describía, por ejemplo, hay un periodista que le pregunta, Joan, bueno, se llama Joan Pipa porque siempre lleva una pipa, ¿no? Fuma en pipa, siempre lleva una pipa colgando, ¿no? Y le dicen, Joan, ¿usted admira a alguien? Y él dice, sí. Dice, yo tengo un modelo, que fue
Mi tío que ya está muerto, por cierto, murió con 105 años, algo así. Y dice, y hasta el día, la semana antes de morir, estuvo trabajando con las ovejas y en el campo. Un tío súper fuerte, alegre, fantástico. Mi tío es mi modelo. Entonces describe a su tío con algunas cosas que me parecen extraordinarias. Dice, mi tío nunca, prácticamente nunca, usó dinero. Fijaos, él todo lo que necesitaba era en el campo, las cosas, y si había que comprar algo, pocas veces se lo comprábamos nosotros, pero él nunca usó moneda. Y decía, es fantástico mi tío. Luego decía, mi tío nunca durmió en cama, salvo la semana en que estuvo enfermo antes de morir. ¿Dónde dormía él? Pues en el campo, o si hacía malo, donde las ovejas, en el corral o no sé dónde. Pero él nunca usó cama. Y fíjate, a mí me llamaba mucho la atención que Joan lo veía como rasgos fenomenales, ¿no? Y dijo uno tercero, que me hizo bastante gracia, que dijo, y mi tío nunca conoció mujer. Yo digo, bueno, no sé si eso es tan necesario, pero bueno. Pero fijaos, era un tío sencillo y fuerte y que disfrutaba de la vida. ¡Qué maravilla! Yo creo que nosotros necesitamos recuperar eso como el agua de mayo. Decir, ostras, ser personas sencillas que disfrutan de las cosas pequeñas sin cargarse de necesidades increíbles, como hacía Jordi, ¿no? El chico que os he descrito al principio, que ya bien pequeño, bien chaval, ya se metía unas obligaciones y unas necesidades que parecía que si no las cumple es un maldito desgraciado de la peor especie. ¿Pero qué me estás contando? Relájate, tío. Yo, por cierto, tuve la suerte de que en mi infancia mi familia no tenía estudios y entonces no nos exigían estas cosas, ¿no? Y los hermanos estudiamos, algunos sí, otros no, y porque quisimos hacerlo. Y yo creo que eso fue muy bien, sin presiones. No había presión de ningún tipo. Entonces, fijaos, que yo cuando hablo de la necesititis, de esa idea de que tenemos muchas necesidades inventadas, sobre todo cuando lo hablo en prensa o también en conferencias, muchas veces la gente me da la razón rápidamente. Pero la gente piensa más en necesidades materiales. Y para mí, como psicólogo, casi son más importantes, son peores las necesidades inmateriales. Porque, ostras, nos punzan más, parece que tienen más credibilidad y nos las creemos más. ¿Qué son las necesidades inmateriales? Por ejemplo, necesitar tener a alguien que me quiera al lado. No, eso no lo necesita nadie. El amor sentimental, me refiero. Y eso es una necesidad inmaterial que nos creemos mucho. ¿Qué va? Si la tienes, bien, pero puedes ser mega feliz sin tener pareja. O, por ejemplo, una súper importante. Necesito que me respete la gente, que ya lo hemos hablado, ¿no? Es una necesidad inmaterial, muy absurda. Yo no necesito que la gente me respete. Si me queréis insultar, insultarme, no pasa nada. Y eso se lo digo muchas veces a mis pacientes. Dime de todo, hombre. Cabrón, dilo, si no pasa nada. Total, si son solo palabras, joder. Que me respete todo el mundo, ¿para qué? Luego, por ejemplo, ¿qué otras necesidades inmateriales? A veces la gente tiene la necesidad de tener una vida emocionante y se agobia porque no la tiene. Pero si una vida sencilla, poética, como la de Joan Pipa, es maravillosa, ¿qué me estás contando? O, fijaos, hay otra necesidad inmaterial, más o menos, que tenemos muchas veces, que es la necesidad de estar bien. Eso también. O sea, la necesidad de estar bien con una salud completa, tanto física como emocional. ¿Sabes? Y incluso esa necesidad no tenemos por qué tenerla. Porque, en cierta manera, nosotros podemos ser bastante felices sin salud completa. Ni salud física ni salud mental. Y eso también es importante porque, paradójicamente, contra menos nos exijamos, más tranquilos nos volvemos, las cosas fluyen mejor y empiezo a estar mejor. Es un poco paradójico eso, pero es así. No tenemos que exigirnos ni eso. Entonces, hoy os quiero hablar de algunos argumentos para apoyar eso. Voy a intentar daros algunas pruebas de que eso es posible, de que no necesitamos tampoco salud completa, ni a nivel emocional, ni a nivel física.
Una de las pruebas es mi amigo Stephen Hawking. Yo hablo mucho de Stephen Hawking en mis libros. Stephen Hawking es ese científico británico, lo habréis visto por la tele, que va en silla de ruedas y no se puede mover. Pero tampoco no puede mover prácticamente ningún músculo de su cuerpo. Y tampoco puede hablar. Si habla, lo hace a través de una computadora, un sistema que le han puesto. Pero fíjate que Stephen Hawking, británico de Cambridge, bueno, es de Oxford, pero vive en Cambridge, en Inglaterra, se quedó así más o menos a los 21 años. Y ahora tiene 60 y largos. Debe estar próximo de cumplir 70. Y en todos esos años, que son casi 40, se ha convertido en uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. Pero sobre todo, en una persona muy feliz. Entonces, fijaos, os voy a contar una cosa un poco friki que yo hago en mi consulta. Resulta que en mi consulta de Psicología de Barcelona tengo un cuadro grande de Stephen Hawking y lo tengo guardado en un armario. Y entonces cuando tengo un paciente que viene un día especialmente mal o quejándose de algo, yo que sé, por ejemplo, me ha dejado el novio y viene alguien llorando, una chica llorando, hostia, es que me ha dejado el novio. Entonces cojo y hago una especie de jueguito, que es que saco el cuadro de Stephen Hawking y lo pongo sobre una silla a mi lado. Y le digo, es que hoy necesitamos un ayudante, un coterapeuta. Un momento. Le digo, Stephen, os voy a presentar, Stephen, Laura. Laura, Stephen. Yo os digo, mira, Stephen, te voy a explicar lo que le pasa a Laura, ¿eh? Mira, resulta que le ha dejado el novio, ostras, y estaba tan enamorada, y claro, ostras, Stephen, es una historia súper fuerte, ¿eh? Y entonces, normalmente, la chica se sonríe y le digo, oye, ¿qué te diría Stephen Hawking de tu adversidad? Que es terrible, y la chica generalmente se ríe y dice, no, hombre, claro, me diría que no es tanto, joder. Él diría eso, ¿no? Sí, sí, claramente. Pero ¿tú qué te estás diciendo todo el día? Desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Que no lo puedes soportar, que nunca encontrarás a otro, que la vida es una mierda, que sin amor ya no lo puedes soportar. ¿Ves? Un diálogo, tú te estás diciendo que necesitas eso y Stephen Hawking no. Es verdad, ¿no? Y es que Stephen Hawking, fijaos, es muy feliz pese a esa adversidad. Y muchas veces en los medios de comunicación hablo y me preguntan, Rafael, tienes razón en lo que dices, pero hombre, tú dices que no hace falta salud, que la salud no es tan importante. Y por ahí en la sociedad se dice que la salud es lo más importante. Y yo te digo, no, que se lo pregunten a Stephen Hawking. Podemos ser felices aunque no tengamos salud completa. Eso sí, si no te dices lo contrario. Si estás todo el día diciéndote, ostras, me duele la espalda, ostras, soy viejo, qué asco, no sé qué, entonces vas a estar hecho polvo. ¿Veis? Pero si Stephen Hawking no se queja de su salud, ¿tienes razón para quejarte tú? ¿Veis? Se puede ser feliz, aunque no tengamos salud completa. Este es un ejemplo que yo creo que es muy importante para nosotros. Otro. Vamos a ver más ejemplos. En mi libro, en el último libro, en Las gafas de la felicidad, pongo otro ejemplo que son la familia Kaufman, que es un ejemplo que yo conocí hace muchos años, cuando estudiaba psicología. Resulta que los Kaufman son un matrimonio, él se llama Barry y ella se llama Samantha, son americanos. Ellos ya se deben acercar a los 60 y largos, pero resulta que se hicieron muy famosos en los 70 y salieron por televisión, etcétera, porque la particularidad que tienen es que tuvieron un hijo, ellos tenían 2 hijos y tuvieron un tercero, eran muy jóvenes, tenían 20 y pocos, y resulta que ese niño nació autista. Entonces, cuando el niño tenía más o menos 3 años, 2 años largos, 3, ya vieron que a ese niño le pasaba algo. ¿Por qué? Porque el niño no fijaba la mirada, lloraba, se ponía histérico si lo cogían, si lo tocaban, hacía rodar los objetos y se estaba horas mirándolos. O sea, comportamientos de autista. Entonces lo llevaron al médico y los médicos le dijeron, sí, su hijo es autista, además es un caso severo y, lo siento, tendrán que internarlo en un sitio porque jamás llegará a hablar, será retardado a nivel mental y es lo que hay, no tiene cura. Pero la particularidad de los Kaufman es que ellos dijeron, fantástico, no pasa nada.
vamos a ser muy felices con este chico que tiene esta particularidad. Entonces hicieron algo que es que empezaron a relacionarse con él y sobre todo el padre dijo, yo me voy a comunicar de alguna manera con él. Y él cuenta que cuando el chaval empezaba a estar horas así moviéndose, él se ponía al lado y empezaba a hacer lo mismo. Y entonces de vez en cuando lo miraba y el otro lo miraba también y empezó a conectar con él. Y dijo, ostras, le dijo a su mujer, ostras, yo creo que puedo conectarme con él de alguna manera, lo voy a practicar más. Entonces empezó a practicar más y acabó ideando un programa de hiperestimulación para el niño de la leche, que además duraba 18 horas al día. Incluso dejó de trabajar, tenían los medios, la mujer siguió trabajando, cambiaron toda la casa para poner unas rampas, unas alfombras, hacer ejercicios. Involucró a los vecinos, allí en donde vivían en su barrio de Estados Unidos, en Los Ángeles, para que fuesen a ayudarle, porque claro, duraba tanto el programa que se había inventado para el niño de hiperestimulación que él solo no podía. Entonces iban los vecinos y hacían 1 hora cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Que al cabo de 1 año y pico curaron al chico, revertieron totalmente el autismo y fue el primer caso de la historia en el que se revirtió un autismo. Hoy en día ese chico, en YouTube hay un montón de vídeos de ellos. Él es, no sé, debe tener 30 o 35 años, es un chaval súper inteligente, que estudió con muy buenas notas, sacó una carrera y hoy en día dirige un centro de tratamiento del autismo que crearon la familia Kaufman. Pero es muy interesante porque los Kaufman hicieron esto y después, ¿sabes qué pasó al cabo de un par de años o 3? Que adoptaron otro niño con problemas con parálisis cerebral. Y luego, al cabo de 2 años, otro. Y al cabo de 2 años, otro. No tuvieron suficiente. Le cogieron el gustillo a esto de educar a niños con problemas de ese tipo. Y ellos decían, no, si es maravilloso, investigamos sobre eso, aprendemos. Pero lo particular de los Kaufman, para mí, no es que revertieran el autismo. Lo particular es que ellos se dijeron a sí mismos, vamos a ser felices igual. Las adversidades no nos impiden ser felices. No necesitamos salud completa ni salud de la gente que me rodea para ser muy feliz. Es otro ejemplo, ¿veis? Pero lo que yo me digo es cómo lo vivo. Y ellos se dijeron cosas muy diferentes a lo que nos decimos habitualmente cuando tenemos esas adversidades. Y por último, os quiero mencionar otro caso que está descrito en mi anterior libro, en El arte de no amargarse la vida, porque si los casos de Stephen Hawking y de la familia Kaufman os han parecido así potentes, heavy, el que voy a explicar ahora es más heavy todavía. Quizás es el más fuerte de los que conozco, es muy interesante. Y es el caso de un tipo que se llama Jean-Dominique Bauby. Jean-Dominique Bauby es un tipo francés que era redactor jefe de la revista Elle en Francia. Era un tipo que tenía mucho éxito, tenía dinero, una novia muy guapa, estaba divorciado pero tenía una novia muy guapa, un hijo al que quería mucho, todo le iba súper bien, pero en un momento dado tuvo un ictus, un infarto cerebral, y a causa de eso se quedó paralizado. Pero no paralizado de una manera normal, amigos míos, sino que le entró una superparálisis. ¿Qué es eso? Que es que no podía mover nada, porque muchas veces los tetraplégicos pueden mover la cabeza, ¿no? Es lo típico. No, él ni la cabeza, nada. Y además tenía un ojo dañado también. Pero hasta el punto que los médicos, después de tener el accidente, él se levantó, se despertó en la habitación del hospital, y los médicos y las enfermeras pensaban que estaba en coma. Porque claro, no, estaba así. Pero ¿sabes qué pasó? Que una enfermera que pasaba por allí vio que parpadeó. Y dijo, ¿ha parpadeado? Y dice, no, hombre, no, si está en coma. Y él lo oía todo. Porque mentalmente estaba perfectamente. Y él decía, que no, que sí. Ahora voy a parpadear otra vez. Y entonces dijeron que sí que ha parpadeado otra vez. Entonces se acercaron allí los médicos. Un ojo lo tenía dañado y no podía ver. Pero el otro estaba... Y le dijeron, a ver, si nos oyes y nos entiendes, parpadeas 2 veces. Y él hizo, pap. Y dijeron, hostia,
está ahí dentro, no está en coma. Lo que pasa es que está totalmente paralizado. Bueno, el caso está en que Jean-Dominique Bauby, estando así, fue feliz. No vivió mucho tiempo, vivió 1 año y pico, porque, claro, tenía dificultades a nivel musculoesquelético y respiratorio, pero él durante ese tiempo fue feliz. Y ¿sabéis una cosa muy interesante? Escribió un libro, que además, un libro que se llama La escafandra y la mariposa, un libro precioso, que además luego hicieron una película que se llama así, La escafandra y la mariposa. La escafandra es como ese cuerpo en el que estaba metido, y la mariposa era su mente con la que él volaba y salía de allá, ¿no? Y escribió un libro súper bonito. Pero claro, os preguntaréis, ¿cómo escribió ese libro? Si el hombre estaba paralizado y no podía hablar tampoco. Pues fija que ideó un método que era el siguiente. Por las mañanas, él pensaba lo que iba a escribir y lo memorizaba, las frases. Y luego por la tarde venía un ayudante, una chica joven, y él le dictaba las frases a través del parpadeo. Es decir, la chica le iba diciendo un abecedario, A, B, C, D. Entonces, la letra que él quería decir, parpadeaba 2 veces. Decía una D. Seguimos. A, B, C, pam. Iba componiendo palabras, frases, textos, y así cada día. Y estaba emocionado con su proyecto. Y de hecho, chicos, fue un éxito de ventas. Y es un libro precioso. Luego murió, pero él ya vio que había sido un éxito. Pero fijaos, ¿y nosotros nos quejamos? Ellos no se quejan y eran felices. Fijaos, no necesitamos tantas cosas que nos decimos, ni mucho menos, ni siquiera la salud física, ni siquiera una completa salud mental. Porque siempre podemos hacer cosas valiosas, que me hagan sentir bien, que me den sentido a la vida. Y eso es un calmante maravilloso para nosotros y una fuente de felicidad e inspiración. ¿Veis? Y dicho esto, os comento que otro punto muy importante que también menciono en mi libro es que además la adversidad en general, cualquier tipo de adversidad, es cierto que tiene una parte que es desagradable. Preferiríamos no tenerlo. Pero aún así puedo ser feliz. Pero en ese páramo de la adversidad siempre puede nacer una flor, por lo menos. ¿Qué flor? Y es lo que hemos mencionado un poco al principio. La flor de la colaboración. Que eso nos hace sentir súper bien, elevados, maravillosos. Y eso es algo que está en la adversidad. Yo, por ejemplo, muchas veces lo digo a mis pacientes y yo lo he pensado, ostras, si yo, por ejemplo, me quedase paralítico en silla de ruedas, ya tengo pensado lo que haría. Yo creo que me iría a vivir a Castelldefels con otros chicos en silla de ruedas. Castelldefels es una zona de playa que hay cerca de Barcelona. Alquilaríamos una casa así cerca de la playa, con piscina y tal, entre varios. Pondríamos todo de rampas, cosas allí. Viviríamos juntos y haríamos unas fiestas espectaculares. Es decir, me uniría a otros que tienen la misma adversidad y que tenemos necesidades parecidas en ese sentido para tener una vida del copón. Siempre tenemos esa opción. La adversidad tiene esa opción de crear flores. Yo en ese sentido, por ejemplo, en algún libro de los míos, ya no recuerdo cuál, yo menciono a una persona que se llama Tina Pereire. Tina Pereire es una gran amiga mía de Barcelona, es una persona estupenda. Tina, que tiene alrededor de 50 años, es, aparte de ser amiga mía, es la directora de los voluntarios de un hospital que se llama Sant Joan de Déu, que está en Barcelona, que es el hospital infantil más grande de España. Es un hospital grandísimo y muy moderno que hay en Barcelona. Entonces, allí resulta que hay el grupo de voluntarios hospitalarios más grande de España también. Son, no sé, ahora creo que son más de 400 personas súper implicadas que dedican un tiempo de su semana a servir de apoyo, de intentar que los niños
lo pasen lo mejor posible, ¿no? Entonces les ayudan con los deberes, hacen juegos, tal. Y muchas veces ayudan mucho a los padres también, porque en esos casos que lo pasa peor son los niños, los padres más que los niños, a nivel emocional. Y entonces Tina Pereire, bueno, es una persona increíble. Tina, resulta que hay pocas personas que yo haya conocido que tengamos una mentalidad tan parecida, ella y yo, y es Tina. Pero fijaos, Tina lo hace desde otra órbita totalmente diferente. Tina es súper creyente, es súper católica. A mí me hace mucha gracia porque es del Papa que te flipas. Pero es súper auténtica, ¿eh? Es una persona súper auténtica. Yo la quiero un montón. Fijaos que yo no soy católico ni nada y coincidimos un montón. Y es una persona brutal. Yo recuerdo que la primera vez que la conocí fue porque me invitaron así a dar una pequeña charla para los voluntarios. Y bueno, antes fui a conocerla allí a su despacho. Y nada, fui a conocerla, a decir de qué iba a hablar y estuvimos 3 o 4 horas hablando seguido. Porque nunca había encontrado a alguien que estaba tan de acuerdo con la psicología cognitiva y ella jamás había oído hablar de la psicología cognitiva. Y era súper bonito. Pues Tina es una persona súper feliz. Y ella dice muchas veces, los voluntarios que trabajan en Sant Joan de Déu son gente que viene a pasarlo bien aquí, a tener una experiencia de colaboración maravillosa, que les llena de energía y fuerza, a hacer amigos, a pasarlo genial. Si alguien viene aquí pensando que aquí es un sitio triste, este hospital, se confunde. Este es un sitio maravilloso, donde sacamos flores en sitios donde la gente ve páramos, pero hay flores maravillosas, que son cada uno de los voluntarios y las relaciones que se establecen con esa gente, con la gente que pasa por allí. ¿Veis? Por lo tanto, incluso la adversidad tiene esa posibilidad maravillosa, que es la colaboración entre nosotros. Por eso yo estuve tan contento de que me llamasen también para este acto, ¿no? Porque aquí este es un ejemplo de colaboración, de flores maravillosas que se crean entre personas. Por lo tanto, miedo a la adversidad, a la mala salud física o mental, nada de miedo. Podemos tener vidas muy buenas y maravillosas pese a todo. Nosotros muchas veces, fijaos que hemos hablado de este mundo de la necesititis. Y actualmente yo creo que va bien hacer un... Fíjate, yo creo que vivimos en el momento de la humanidad donde nos exigimos más y más cosas, ¿no? A mí me gusta decir que cuando nosotros estamos mal a nivel emocional, tenemos la mente del mono loco. Esto en realidad no lo he inventado yo. Ya se dice entre los budistas, ¿no? Los budistas dicen, mira, esa persona está mal, tiene la mente del mono loco. ¿Qué significa eso? El mono loco es un mono que lo ves, está en lo alto de un árbol y va de rama en rama sin parar, así todos los días. Ya está loco ese mono. ¿Pero qué le sucede a ese mono si investigamos bien? Que va buscando siempre una rama mejor, con más frutos, con mejores vistas, más alta, donde dé más el sol, pero no para, no se queda en ninguna. Fijaos, y es lo que nos pasa al ser humano mucho en la actualidad. Esa carga completa de necesidades, de ser, ostras, es que tengo que ser cada vez más. ¿Veis? Pues nosotros hemos de revertir esta mente del mono loco. Yo muchas veces, fijaos, he hablado de Joan Pipa, como yo creo que un ejemplo de una persona muy sana a nivel emocional, pero también puedo mencionar otro ejemplo, que lo mencioné muchas veces en público, de lo contrario, que era, por ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson yo creo que tenía la mente del mono loco a saco. Yo recuerdo que cuando murió, Michael Jackson salió... que murió por una sobredosis de una especie de tranquilizante para caballos que le dieron. Pero salió en prensa y en los medios de comunicación la dosis que él tomaba normalmente de ansiolíticos, y era bestial. Es que si uno de nosotros se toma esa dosis de ansiolíticos, vamos, que la palma. Y él llevaba muchos años tomándola. Fíjate, una persona que lo tiene todo, que es rica, famosa, talentosa, admirada, joven, con salud en realidad física,
¿Y cómo se exigía cosas? Fijaos que él no podía tener una mansión normal. Oye, chico, no, tenía que tener una mansión con parque de atracciones, tenía un parque de atracciones. Oye, pero chico, ¿no puedes tener una mansión, sí, de la leche, pero normal? Claro, estaba medio arruinado siempre, ¿no? No le bastaba con tener muchos discos de oro y haber sido el número 1. No, tenía que ser número 1 todos los años. Y dice la gente que lo conocía que no podía soportar no estar arriba en las listas de ventas todos los años. Pero por favor. O sea, ¿qué nivel de superexigencia es la mente del mono loco? Fijaos, ¿eh? Yo no quiero ser como Michael Jackson, yo quiero ser como Joan Pipa. Y estar feliz con mi queso y mis estrellas. Y punto. Pues chicos, hasta aquí el rollo que os he pegado. Y ahora podemos abrir... Si queréis podemos abrir como un turno de preguntas y después me han dicho que tendremos un regalo musical, ¿verdad? Nos compensarán del rollo que os he pegado con un poco de violín, ¿verdad? Bueno, si no tenéis preguntas, mientras os las pensáis y tal, yo puedo hacerme algunas preguntas a mí mismo. Porque resulta, ¿sabéis qué pasa? Que llevo tiempo ya dando conferencias y voy seleccionando también preguntas que digo, oh, mira, esa me ha gustado, esa otra me ha gustado también. Por ejemplo, hay una que me hacen muchas veces, que es, Rafael, tú que sigues el método cognitivo para ser fuerte a nivel emocional, ¿cuesta mucho cambiar? ¿Es un esfuerzo muy grande volverse una persona sosegada, tranquila, que disfruta de la vida? Y yo a esta pregunta siempre respondo con otra pregunta, que es la siguiente. A ver, es que depende. Y yo hago la siguiente pregunta. A ver, aprender inglés. ¿Es que es como aprender inglés? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que aprender inglés es muy difícil? ¿Qué pensáis? ¿Es mega difícil? ¿Como física nuclear? No, ¿no? Más o menos si te pones ahí, sigues un método, hombre, se puede hacer, por lo menos chapurrear. Yo digo siempre, si José María Aznar aprendió a hablar inglés, joder. Esto es que se puede, ¿no? Bueno, Zapatero tampoco sabía, ¿eh? O sea, hablar idiomas. Pues es una cosa muy parecida. Aprender, quitarte la mente de necesidades, la mente de exigencias, tener una mente no terribilizadora, requiere práctica, perseverancia y tiempo. Recaídas y volver a intentarlo otra vez, y entonces va quedando un pozo, vamos aprendiendo, va quedando otro pozo, vamos aprendiendo, va quedando otro pozo, vamos aprendiendo. De vez en cuando tenemos una recaídita, pero luego salimos. Y nos damos cuenta en un momento dado, al cabo de unos meses, de unos años incluso, de ¡ostras! Yo me tomo las cosas de otra manera, soy una persona diferente. La verdad es que la salud emocional completa no la tiene nadie. ¿Por qué? Porque somos seres humanos falibles, que fallamos. Y por lo tanto, de vez en cuando todos nos volvemos locuelos. Todos, claro que sí. Y no pasa nada. De hecho, hasta hay algunas personas que dicen que es necesario tener malos momentos para poder apreciar los buenos momentos. Es cierto. Pero podemos intentar minimizar los malos momentos, que sean cada vez menos, y los buenos alargarlos y vivirlos con más calidad. Por lo tanto, yo diría que no es difícil, pero os va a requerir bastante esfuerzo, dedicación, como aprender inglés. Yo creo que, de hecho, que es más fácil que aprender inglés. Es más difícil aprender inglés. Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a hacer trabajo mental, ¿no? A apaciguar nuestras emociones, a controlarnos, a controlar nuestro diálogo interno, ¿no? Pero sin embargo es muy importante hacerlo, porque lo que va a hacer es que nuestro ordenador central, la máquina que tenemos aquí, funcione cada vez mejor. Y la máquina central, la sala de máquinas, es lo más importante, ¿verdad? El ordenador. Por lo tanto, yo creo que es el trabajo más importante que podemos hacer. Venga, ¿os animáis a alguna pregunta? Os he dejado planchados, pobres. Mira, aquí hacen una pregunta. No sé si le pasamos un micrófono.
Sí. Me interesaría saber qué prácticas estarían. Mira, hay muchos ejercicios en psicología cognitiva para hacer. Me preguntan ejercicios, la práctica, ¿no? ¿Cuál es la práctica de la terapia cognitiva que yo practico, ¿no? Mira, hay muchos ejercicios, pero quizás el fundamental, se me oye bien, ¿no? Ahora, a ver si al final, de todo el rollo que os hago, no se oía bien. Ya he visto, ahora entiendo por qué algunos estaban durmiendo. Vale. La práctica fundamental es una cosa que llamamos, o yo llamo, la rutina del debate. Y se trata de cada día cambiar tu diálogo interno, revisar qué es lo que te has dicho cada día para ponerte mal, para perturbarte emocionalmente, y dedicar un rato cada día, al final del día, a cambiarlo. Por ejemplo, imaginaos que yo me he cabreado mucho al coger el autobús porque me iba a sentar y ha venido un chaval y se me ha sentado antes, con lo que me dolían los pies, y no le he dicho nada, pero me he estado cagando allí en el autobús en todo, hostias, y me ha entrado una mala sangre. Vale, pues si me pasa eso, yo al final del día reviso. ¿Qué es lo que me he dicho para ponerme tan mal? Porque, recordad, no es lo que sucede lo que me afecta, es lo que yo me he dicho, lo que me ha puesto mal. Entonces, primero tienes que aislar, tienes que determinar qué es lo que te has dicho para ponerte mal. Siempre es algo que acaba por la palabra terrible. Es terrible. En este caso es que la gente sea tan maleducada y tan injusta, no lo puedo soportar y es terrible, especialmente cuando me duelen los pies. ¿Vale? Eso es lo que te estás diciendo. Y lo vas argumentando, sí, porque tal, no sé qué, los jóvenes, España es una mierda, no sé qué. ¿Vale? Yo jamás lo haría y entonces es muy injusto. Vale, entonces has de decir, no, esto que me estoy diciendo solo sirve para perturbarme, lo he de cambiar. Entonces, fíjate, la creencia racional que te puedes decir siempre empieza por me gustaría y luego tiene pero, me gustaría, pero... ¿Qué es? Ostras, me encantaría, en este caso, que todo el mundo fuese respetuoso, amable, justo, maravilloso, siempre y en todo lugar, sobre todo por donde voy yo. Pero me da que no va a ser así y, ¿sabéis qué? Que hay gente en la misma situación que lo lleva bastante bien y igual yo también. Y entonces te argumentas a favor de eso. Mira, pues iba de pie, estoy un poco gordito, podía haber hecho sentadillas y tan panchos, por ejemplo. O, escucha, yo también a veces he hecho algo así también, y no pasa nada. O mira, este chaval, es verdad, igual aquí ha sido un poco cabroncete, pero luego igual el tío trabaja en ONG y no veas. O sea, todos tenemos blancos y negros, etcétera, y voy diciéndome. Hasta que yo siento que esa emoción cambia. Y contra más argumentos puedas utilizar para decirte que tú puedes ser feliz y que no pasa nada, mejor. Entonces tienes que notar que esa emoción cambia. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que si lo vas haciendo, pasa esa cosa mágica, que el próximo día estás en el autobús, alguien se te cuela y dices, pues muy bien, hago sentadillas. Y ya no te afecta. Puedes cambiar la situación, puedes dejar También. a ver qué reacción. Muy bien, exactamente. O se te ocurren, muy bien, se te ocurren soluciones lógicas, eficaces, tranquilas para esas situaciones, en vez de soluciones locas que a veces se nos pasan por la cabeza. Exactamente. Pues ese es el ejercicio básico que se llama, yo lo llamo la rutina del debate, porque es que cada día tengo que debatir mis creencias irracionales del día. Tengo que hallar qué es lo que me he dicho para ponerme mal, trabajarlo y cambiarlo. Sucede que a la larga las creencias irracionales cada vez las tengo menos y paso a tener cada vez más creencias racionales. Y esto está comprobado que funciona, está comprobado científicamente. Se han hecho numerosos estudios que cuando nosotros practicamos para hacer eso, mis emociones negativas van bajando y para reemplazarlas por emociones más positivas. Venga, más preguntas. Había otra pregunta por ahí, sí. Mira, en el primer libro
Hablabas de las relaciones también paterno-filiales. ¿Podrías desarrollar un poquito el tema, por favor? Sí, bueno, las relaciones padres e hijos, ¿no? Bueno, hay un tema en psicología, hay muchas cosas aquí que nos afectan, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tema que nos afecta en la salud emocional. Por ejemplo, hay una creencia irracional muy extendida que es la siguiente. Los niños, para ser felices, es una creencia irracional, ¿eh? Los niños, para ser felices, necesitan padres perfectos, ¿sabes? Y esta creencia hace mucho mal, porque los niños no necesitan padres perfectos. Es más, si algo les va bien es tener padres imperfectos. Querer ser demasiado perfectos con los niños es peor, porque entonces los mimamos y los atontamos. Esa es la verdad, como está pasando mucho en la educación de los niños actuales, ¿no? Pero claro, también pasa lo contrario, que nosotros pensamos que como mis padres no fueron suficientemente buenos o fallaron conmigo, eso me ha provocado problemas. Y eso no es verdad. Fijaos que muchas veces me dicen también, o sea, nosotros, los principales responsables de nuestra mente, de nuestra salud mental, de nuestra felicidad, somos nosotros, no nuestros padres. ¿Los padres tienen alguna influencia? Sí, pero no tan grande como nos imaginamos. Y esto lo digo muchas veces. Y si no, lo podéis comprobar vosotros mismos en vuestra propia infancia. O sea, es verdad que los padres son una influencia, pero nosotros tenemos muchísimas influencias. Y sobre todo, ¿sabéis cuál es la influencia más importante? Nosotros mismos. Mi razonamiento. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo 4 hermanos, somos 5 hermanos en mi familia. Y mi padre, que además yo en mis libros hablo de él, alguna que otra vez, mi padre es un tío fantástico, a mí me cae muy bien. Hombre, pero no perfecto. Entonces mi padre, por ejemplo, tiene entre sus defectos, pobre, si supiese cómo largo de él, por ahí por España, tiene un defecto, que mi padre siempre ha sido muy bronquero, ¿sabes? Ha echado unas broncas estupendas, siempre. Sobre todo en el trabajo. Mi padre fue albañil y tenía un grupo de trabajadores y les pegaba unas broncas extraordinarias. Y en casa a veces también, por tonterías, pegaba broncas, ¿no? Mi padre puede ser muy pesado. Vas, por ejemplo, con él en un coche, lo llevas a algún sitio y es tremendo, no se puede, ¿eh? Porque empieza, ¿pero por dónde vas? Pero, Rafa, que por aquí es el camino bueno es este. Le digo, pero papá, sí, coño, si es un minuto, hombre, es lo mismo. No, hombre, no, pero es que, pero escúchame, ve por aquí. Digo, joder, venga, vamos. Es tremendo mi padre en eso, no es muy bronquero. Pero fijaos una cosa, ninguno de los hermanos somos bronqueros. Ninguno. Quizás tenemos un 6º hermano y ese lo era. Puede ser. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo recuerdo perfectamente, siendo chaval, haber pensado, hostias, qué pesado que es papá. Yo no voy a echar broncas así porque es inútil, es estúpido y te hacen menos caso, coño. Y yo creo que todos los hermanos llegamos a la misma conclusión. A lo mejor tenemos otro hermano que dice, no, hay que ser así, hostias. Y sí, lo adopta. Quiero decir con esto que el principal responsable de las conclusiones que nosotros sacamos somos nosotros. Claro, vemos ejemplos, vemos cosas, pero somos nosotros los que optamos por una cosa o por otra. Por lo tanto, el principal responsable en realidad somos nosotros. Por cierto, que tenemos otras influencias, profesores, amigos, películas, y decimos, mira, esto mola, yo seré así, o yo opto por esto, yo opto por lo otro, o por lo contrario. Entonces nosotros creemos que los padres fueron como una losa, ¿qué va? Olvídate de eso. Los padres fueron una influencia más. Eres tú quien tiene que dirigir tu mente y tu vida. Hay mucha gente que está anclada en esa idea de que mis padres me hicieron, no sé qué, tus padres. Deja a tus padres en paz. Eso es del pasado. Ahora eres tú quien toma tus conclusiones. Eres tú quien piensa que está mueblando la cabeza. ¿Veis? Yo de eso estoy mega convencido. ¿Quién de nosotros ha tenido padres perfectos? Nadie. Mis padres estaban muy lejos de la perfección, pero los quiero un montón. Y una cosa que me transmitieron con su imperfección es que yo tampoco tengo que serlo, hombre. Yo creo que no hay nada peor que tener unos padres allí como perfectos que parecen que tú también lo tienes que ser. ¡Qué palo! Pues bueno, tenemos nuestras cosas, pero bien. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna pregunta?
Muy bien. Fíjate que, empezando por la segunda de las cosas, no tengo el poder total para que mi hijo... en realidad no tengo mucho poder para que él tenga o no tenga creencias irracionales, ¿eh? Porque va a ser él el que decida lo que él quiere pensar o no pensar. Si puedo influirle un poco, será dándole este tipo de razonamientos todo lo que pueda, ¿no? Haciéndole pensar, necesitamos muy poco, la vida es hermosa. La principal cualidad de los seres humanos es el amor a la vida y a los demás. Todas las otras cualidades son anecdóticas. Ser listo, es una cualidad menor, no la necesito. Ser guapo, ser guapo no sirve ni para ligar, para nada. No mucho. Ser extrovertido, pero si no hace falta ser extrovertido. Joan Pipa no es ni extrovertido ni introvertido, es él y punto. El principal valor para ser feliz es amar la vida, lo que tienes, no quejarte y amar a los demás. O sea, por lo tanto, a los niños les podemos ir transmitiendo esos conceptos racionales y cruzar los dedos a ver si los cogen o no los cogen. Nada más. Entonces, también has hecho otra pregunta. ¿De dónde proceden las creencias irracionales? De dos fuentes. La necesititis y la terribilitis procede de dos fuentes principales. Una es la sociedad, que es verdad que la sociedad nos transmite mucho debes, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y otra es nosotros mismos. Porque ¿sabes qué pasa? Que el hombre, el ser humano, tiene un defecto de fábrica, que es que nuestra mente no funciona bien del todo, es cierto, a nivel lógico, y nosotros con mucha facilidad transformamos deseos en necesidades absolutas. Y eso es algo que hay una tendencia a hacerlo. Por ejemplo, imaginaos que yo cada día bebo esta agua de la montaña de Victoria, ¿no? Y digo, ostras, me encanta el agua de la montaña de Victoria, ¿no? Me sienta la mar de bien. Pero es muy posible que un día diga, ostras, hoy no hay agua de la montaña de Victoria, no puedo comer, joder, sin el agua de esta. O sea, transformo deseos en necesidades absolutas. O yo digo, ostras, me encantaría tener novia, me encantaría. Y es posible que diga, hostia, ¿cómo sería esa novia ideal? Mira, sería así, no sé qué, como Pamela Anderson, no sé qué. No, así, asá, no sé qué. Ostras, qué bien estaría con esta. Hostia, necesito esta novia, no la tengo, que soy un desgraciado. O me gustaría ser actor. Hostia, si no soy actor, soy mierdas. Transformamos deseos en necesidades absolutas. Y eso es algo muy humano. Porque nos imaginamos que así seremos felices, con nuestra imaginación desbocada, y no es verdad. Entonces, ¿quién es el culpable de las creencias irracionales? Nosotros, esa tendencia absurda que hay, y también la sociedad, porque la sociedad actual se rige mucho por la norma de contra más mejor. Porque la sociedad capitalista es muy avariciosa, es insaciable y quiere más y más beneficios. Y un poco se aprovecha de esta tendencia del ser humano de crearse necesidades y nos las crea, tanto materiales como inmateriales. Pero nosotros no caeríamos si no estuviese un poco en nuestro ADN hacerlo, este fallo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues necesitamos educación. Educación en valores, educación psicológica, educación espiritual, como quieras llamarlo, filosófica, pero necesitamos tener muy claro cuáles son las prioridades del ser humano, qué es lo importante, porque que lo importante es ser feliz, que lo importante son eso, lo que decía amar a los demás, quitarte necesititis encima, y necesitamos hacer eso, y más que nunca ahora. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Hacer poco caso a la publicidad. Totalmente. ¿Cómo se elimina el hábito de las quejas? Porque es verdad que gran parte de los problemas emocionales está en las quejas. Quejarse, ¿no? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero, por ejemplo, os comento una que tiene que ver con lo que os he hablado antes de Stephen Hawking, ¿no? Y yo me lo aplico mucho a mí mismo, ¿no? Cuando veo que me estoy quejando de algo, no sé qué, porque tal, pienso,
oye, ¿qué me diría Stephen Hawking de esta situación? Y entonces esto me ayuda a calmarme. El otro día me hizo mucha gracia porque ayer estuve en Valladolid dando también una conferencia y luego hicimos una firma de libros que hoy no podremos hacer porque me tengo que ir justo a acabar. Y entonces la gente se acercaba y charlábamos un momentito y tal. Y fue muy bueno porque una pareja que son muy fan de mis libros y tal me dijo: Rafael, te seguimos desde hace mucho tiempo, nos encanta y nos has ayudado un montón en realidad. Y mira, hacemos una cosa muy graciosa. Cuando discutimos, por ejemplo, en pareja, pensamos: oye, ¿qué diría Rafael de esto? Y yo digo: mira, yo hago lo mismo con Stephen Hawking. Digo: hacerlo mejor con él, que es mejor ejemplo. Eso va bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Yo me puedo hacer una, ¿eh? A ver, que no me quiero ir con esta pregunta. Yo sobre todo también comparto mucho de lo que te he escuchado y además creo que funciona. Pero de todas las maneras, aplicándolo a mi trabajo, yo hay tantas veces que a veces me digo, bueno, ¿para qué las personas necesitan anclarse a esa negatividad, a ese necesititis, a ese... Quiero decir, ¿para qué si los resultados son tan terribles realmente? Si es que es infelicidad, si es pasarlo mal, es sufrimiento, es una carga, es un quedarte sin energías. ¿Para qué? ¿Tú qué opinas? ¿Para qué quedarte ahí? Cuando si le das la vuelta, todos son beneficios. Es verdad. Yo creo que es muy buena pregunta. ¿Sabéis por qué creo que sucede eso? ¿Sabéis por qué? Por miedo. Lo hacemos por miedo, porque pensamos que si pensamos de otra manera, que si no nos cabreamos, que si no nos deprimimos, que si no vamos a ser responsables y vamos a dejar que pasen no sé qué cosas malas. Es por miedo, ¿no? Porque no tenemos suficiente confianza en que las cosas van mejor si no nos cabreamos, si estamos tranquilos, si amamos. Muchas veces es por temor. Muchas veces la gente, por ejemplo, cuando yo doy conferencias, hay otras razones. Mira, muchas veces es por temor y muchas veces es porque le damos credibilidad a esas emociones. O sea, pensamos que las emociones van solas, que no nos las provocamos nosotros. Y entonces tampoco intentamos cambiarlas, ¿no? Pero también es por temor. Mira, yo muchas veces, dando conferencias de estas por España, la gente se enfada, ¿no? Conmigo a veces, ¿eh? ¿Y sabéis por qué se enfadan? Por temor. Porque piensan, ostras, Rafael un poco habla de ser un pasota, ¿no? Y si somos unos pasotas, entonces, ¿quién haría las cosas? ¿No? Esto será un desastre, ¿no? Por ejemplo, ayer en la conferencia de Valladolid alguna persona levantó la mano y dijo, porque hablamos de esto, ¿no? Por ejemplo, yo dije, un concepto que yo dije, que es que en realidad yo pienso, por ejemplo, que yo me fijo mucho en un grupo humano, que me parece que es un grupo humano sabio, lógico, y que tenemos que mirar un poco como modelo, que son los indios del Amazonas, las tribus. ¿Por qué? Porque las tribus, por ejemplo, trabajan... ¿Sabéis cuántas horas trabajan la gente de las tribus del Amazonas? 1 hora al día. En 1 hora consiguen de sobra todo lo que necesitan, pescan, cazan, recolectan, es suficiente. El resto del tiempo, ¿qué hacen? Sobre todo hacen cosas artísticas. Por ejemplo, un arco, ¿no? Está ahí haciéndoselo súper bien, le pone detalles, ¿no? Las casas, ¿no? Hacen unos tejados, unas techumbres así, la tocan cada día un poco, mira, vamos a hacer racha, le ponen tal, pero todo es bastante artístico. Visitan otros pueblos, otras gentes, son muy de visitar a los familiares, a los otros poblados, tal, etcétera, cuidarse. Y fíjate que son el único grupo ecológico, son los únicos grupos enteramente ecológicos que existen. No dejan ningún desecho. Nosotros no paramos de dejar desechos sobre la naturaleza como locos, hasta que va a petar, ¿sabes? Entonces, fíjate, cuando yo decía eso, alguien decía, sí, hombre, anda que si la gente te hiciese caso, ¿quién haría las cosas? ¿No? Me dijeron. ¿Ves el temor ese, no? El temor de que si no estamos en esta rueda loca,
entonces va a descarrilar el paro, la producción, el crecimiento. No puede ser. España tiene que entrar en la senda del crecimiento, como dicen los políticos, ¿no? Porque claro, o solo hay la senda del crecimiento o la del desastre. Entonces, claro, ante esas cosas, pues dices, no, me he de cabrear, porque si no todo el mundo me tratará como un asco, o mi vida será un puñetero desastre. Entonces, ese temor hace que tú pienses, hay una parte tuya que piensas, no, es bueno perder, cabrearse, es bueno deprimirse, porque entonces actúas, es bueno llenarse de ansiedad, cuando esto es totalmente falso. Porque pasa todo lo contrario. Primero, que te amargas, y segundo, que te vuelves muy poco efectivo, ¿no? Porque ante los problemas quieres sacar el cañón. Porque claro, lo ves tan terrible, ostras, que sacas el cañón, ¿no? Para matar una mosca. ¿Qué sucede cuando intentamos matar una mosca con un cañón? Vamos a destrozar la casa y la mosca sigue viva, ¿eh? Pero con un matamoscas vale. Pero claro, entonces gran parte de eso es el temor. Y el otro es muy importante. El otro es que nosotros pensamos que las emociones vienen fuera y que yo no puedo modificarlas, ¿no? Tú dices, por ejemplo, puedo pensar, ella me dice algo desagradable y digo, ¡hostias! ¡Qué cabreo! No, es que claro, no, esto no lo puedo modificar, es que me ha dicho eso, coño. Claro, ya pienso que es directo, ¿no? Entonces ya no lo modifico. Me he acostumbrado a esas emociones y pienso que esas emociones son correctas. ¿No lo son? Cámbialas. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con el estrés, ¿no? Te meten en el trabajo, te ponen un informe, te estresas y dices, claro, es que me han puesto esto y me he estresado, piensas que es natural. No, te estás estresando por un vicio mental, porque esto no es para estresarse. Cambia lo que tú piensas acerca del trabajo, de la responsabilidad. No tienes esa responsabilidad. La vida, ese valor no es tan importante. Trabaja, ama a los demás y si sale mal, mala suerte. A mí, sí, bueno. Muy bien. Muy buena pregunta. En su día me trató un psicólogo que él me decía que yo, bueno, para mí llegar al trabajo era pues un pacto bestial por unas cosas y por otras. Y bueno, pues él me decía, tú al llegar al trabajo desconecta. Pero si a mí se me ocurría, pero bueno, no es como salir de esta sala y darle al botón para apagar la luz. Claro, claro. Es decir, yo no podía controlar, no podía desconectar. Vale, la pregunta es ostras, ¿y si hay momentos que no puedes hacerlo? Y mencionas un caso personal. Bueno, primero, fíjate, el cambio de nuestras emociones es una cuestión de práctica, ¿eh? No es una cosa que podamos hacer ni de la noche a la mañana muy rápido, y se trata más bien de practicar cuando estás tranquilamente en casa, relajado, que puedes recordar la situación y cambiarla, y necesitas un método, que no en la situación. Yo creo que quizás ese psicólogo pecó de que no te explicó la mejor técnica. Es mejor, en la situación a veces nos llevan los demonios y es más difícil controlarse. Hazlo después, no pasa nada. Ve practicando, primera cosa. Y segunda, es verdad que hay momentos que pese a hacer mucha práctica y tal, se nos llevan los demonios o las emociones. Entonces, en ese momento es muy importante, yo creo, tratarse bien a uno mismo. Decir, ok, pues mira tú, tengo el día malo, he intentado cambiarme un poco las emociones, no lo he conseguido, mañana será otro día. Yo en este sentido digo que va muy bien, si a la que puedas, un poco desconecta el ordenador central. Es decir, te vas a dormir tempranito, ¿sabes? Desconectas de alguna manera. Si es necesario tomar un fármaco ese día para estar un poco más tranquilo, lo tomas. Y mañana seguiremos haciendo trabajo emocional para ir ganando fortaleza. Porque esto es un poco como aprender inglés. No es una cuestión de un día. Es una cuestión de práctica, práctica, y vas ganando fortaleza. Por lo tanto, el día malo es el día malo, no pasa nada. Hemos de seguir practicando. Y es muy importante tratarse bien a uno mismo. No exigirse tampoco querer avanzar súper rápido o estar completamente bien. Ya hemos dicho antes que no hay nadie que esté completamente bien 24 horas todo el tiempo de su vida. Entonces yo creo que la técnica de tratarse a uno bien
desconectar, ayudarse de la farmacología si es necesario, es súper bueno. Allí yo cuento a veces un poco el cuento, ¿sabéis aquel de la liebre y la tortuga, no? Hicieron una carrera y resulta que la tortuga al final ganó a la liebre. Bueno, sí, porque ir poco a poco, tranquilo, tratarse bien, acabas avanzando más rápido que queriendo ir demasiado rápido. Esto es una carrerita de medio y largo plazo que vamos aprendiendo cada vez más. ¿Qué más, chicos? Última pregunta, que se nos acaba el tiempo. Última pregunta. Tiene que ser muy buena esta, ¿eh? Venga, va, que tenemos una aquí. Me gustaría que definieras a tu amiga, no sé cómo se llama, Rita o así. Tina Pereira. Tina, sí, ¿qué cualidades a bote pronto definirías de ella? Que tanto admiras, por otro lado. Tina es la leche. Es muy auténtica. Para ella el amor es la principal de las cualidades del ser humano y lo tiene clarísimo, ¿sabes? Es una persona generosa, tranquila, sencilla, a más no poder, fantástica. Hay una anécdota de Tina que yo a veces menciono, que es bonita, que ella resulta que Tina tuvo una época, esto me lo contaba otra persona que trabaja con ella de voluntaria y la conoce, ¿no? Y hablando de ella me cuenta que Tina hace unos años, bastantes, pues tuvo un momento como muy complicado en su vida, ¿no? Se separó de su marido, tuvo una hija muy enferma, yo qué sé, problemas económicos, ¿sabes? Se le juntó un pollo guapo en un momento dado. Y entonces dicen que allí en los voluntarios, pues se la encontraba y le decían, Tina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y ella decía, ¿cómo? ¿Por dentro o por fuera? Le decían, joder, Tina, por las dos veces, de las dos formas, a ver. Y decía, mira, por fuera